quiero compartir sobre quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Amén. El saber quiénes somos nosotros en Cristo nos muestra el valor y la importancia que Dios nos ha dado de acuerdo al alto precio que pagó a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y lo hizo para rescatarnos a nosotros, para salvarnos. Por eso el Señor nos dio una nueva identidad. Y esa identidad está en su Hijo Jesucristo. Hoy vamos a repasar, vamos a recordar y algunos que no sepan quiénes somos nosotros en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. En Cristo nosotros somos una nueva creación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Ya todo ha quedado, atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Nosotros somos una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras maldades. Y el Señor ahora nos ha dado un nuevo nacimiento. Ahora somos una nueva creación. Amén. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 23 al 25, la palabra dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, no de la unión de nuestro padre ni de nuestra madre, no, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. Porque dice la Escritura que todo hombre es como la hierba y la grandeza de ese hombre, todos sus logros son como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa? La hierba se seca y la flor se cae, muere. En Efesios capítulo 1, versículo 4, la palabra dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Ese fue el deseo del Señor. Esto no fue un plan de Dios a última hora, no. Él nos creó a nosotros y Él nos escogió a nosotros desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿qué significa esa palabra de santo? ¿Cómo vamos a ser santos? Santo significa consagrado, significa separado, significa apartado. Él nos escogió a nosotros para ser apartados para Él. Ya nosotros no le vamos a pertenecer al mundo, sino que le pertenecemos a Dios. Y también dice su palabra que también nos escogió para que estemos sin mancha delante de Él. ¿Y cómo vamos a quitar esa mancha que nosotros tenemos, la mancha del pecado? Bueno, Cristo a nosotros, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos lavó con su sangre. Y así es como nos quiere el Señor, apartados para Él y sin mancha. Y la mancha fue lavada con la sangre de Cristo. En Cristo nosotros somos amados. En Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí nos muestra el Señor el amor que tiene por nosotros y es porque nos tiene a nosotros en su Hijo Jesucristo. Él nos ve a nosotros a través de su Hijo. Y el Señor demuestra cuánto nos ama, como dice la palabra en Romanos 5:8. Dice que Dios prueba que nos ama en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra dice que es difícil que una persona muera por alguien, así sea la persona buena, así sea la persona justa. Nadie quiere morir por otra persona. Pero aquí Dios nos demuestra cuánto nos ama, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
En Cristo nosotros también somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, la palabra dice que Jesús vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cuál era ese mundo de Jesús? El mismo mundo que él creyó. En ese momento era a su pueblo, al pueblo de Israel. La mayoría de la gente, los fariseos, todos esos estudiosos de la ley, ellos rechazaron a Jesús. Pero dice la palabra que a todos los que recibieron a Cristo, Él les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ustedes y yo hemos recibido a Cristo y por eso nosotros ahora nos llamamos hijos de Dios. Amén. Y dice la palabra en el versículo 13, y si son hijos de Dios, ya no es por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Hermanos, nosotros fuimos engendrados por Dios. Nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y Él nos engendró a través de su palabra. En Cristo, nosotros somos herederos. Amén. En Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Fíjense, somos hijos de Abraham porque ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Y como pertenecemos a Cristo, somos herederos también de esa bendición, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Nosotros, la misma bendición que Dios le dio a Abraham, esa misma bendición nos pertenece a nosotros. ¿Y por qué nos pertenece? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Cuál es esa bendición que Dios le hace a Abraham y que ahora a nosotros también nos pertenece? Esa bendición está en Génesis, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te mostraré. Abraham le creyó el Señor y él hizo lo que el Señor le pidió. El Señor le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré.